Prometió morir por él, pero terminó negándolo 3 veces. Así comienza una de las escenas más intensas de toda la Biblia. El protagonista no es un enemigo de Jesús, ni un traidor por dinero. Es su amigo. Es Pedro, el discípulo valiente, impulsivo, el que caminó sobre el agua y lo llamó maestro delante de todos. Y sin embargo, en la noche más oscura, su voz tembló, su fe se quebró y su corazón se llenó de miedo. La historia de Pedro no trata solo de una negación. Es una historia de amor, de culpa y de redención. Una historia que nos refleja a todos, porque en algún momento cada uno de nosotros ha negado algo o a alguien que amamos, por miedo, por presión o simplemente por debilidad humana. Todo comenzó horas antes, durante la última cena. Jesús, sabiendo que su hora estaba cerca, les habló a sus discípulos con calma, pero con tristeza. Les dijo: «Esta noche todos ustedes se escandalizarán de mí». Pedro, herido en su orgullo, respondió sin dudar: «Aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré». Jesús lo miró con ternura, no con reproche, y le dijo: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Esa frase resonó en el aire como una profecía que nadie quería creer. Pedro negó con la cabeza. Él estaba dispuesto a luchar, a morir si era necesario, pero no imaginaba que la batalla más dura no sería contra soldados, sino contra su propio miedo. Cuando los soldados arrestaron a Jesús en el huerto, todos los discípulos huyeron. Pedro, sin embargo, lo siguió de lejos. No quería perderlo, pero tampoco quería ser descubierto. Se escondió entre las sombras, mientras Jesús era llevado ante los sumos sacerdotes. El aire estaba frío, la noche era densa. Un grupo de hombres encendió una hoguera en el patio, y Pedro se acercó, tratando de pasar desapercibido. Allí comenzó la prueba que cambiaría su vida. Una mujer lo miró fijamente y dijo: «Tú estabas con él». Y él, sin pensar, respondió: «No lo conozco». Fue solo la primera, pero bastó para que el eco del miedo comenzara a crecer dentro de él. En ese momento, Pedro no sabía que estaba cumpliendo lo que Jesús ya le había dicho. No entendía que la caída sería el primer paso hacia su restauración, porque a veces Dios permite que tropecemos no para humillarnos, sino para mostrarnos quiénes somos realmente y para enseñarnos a levantarnos con humildad. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás por qué Pedro negó 3 veces y cómo esa noche de vergüenza se convirtió más tarde en su mayor testimonio de amor y fe. El viento soplaba con fuerza aquella noche. El cielo estaba cubierto y la luna apenas iluminaba las calles de Jerusalén. Jesús había sido arrestado. Los soldados lo llevaban ante los sumos sacerdotes, mientras sus discípulos se dispersaban, temerosos de ser capturados también. Pedro, sin embargo, no se resignó a huir. Mantuvo distancia, pero lo siguió en silencio. Tal vez quería saber qué pasaría. Tal vez aún creía que Jesús escaparía milagrosamente. No podía entender cómo todo había cambiado tan rápido. Llegó al patio del palacio del sumo sacerdote, donde se encendía una hoguera para combatir el frío de la madrugada. Allí se mezcló con los guardias, fingiendo ser uno más. Las llamas reflejaban en su rostro una mezcla de tensión y duda. Cada crujido del fuego parecía recordar las palabras del maestro: «Antes de que el gallo cante». Entonces, una criada lo miró detenidamente. Sus ojos curiosos lo reconocieron entre las sombras. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», dijo. Pedro, sorprendido, negó con rapidez: «No sé de qué hablas». Su voz tembló levemente, pero nadie insistió. La primera negación había salido de sus labios, casi sin pensar. Se levantó, se alejó del fuego e intentó perderse entre la gente, pero otro lo señaló: «Tú también eres uno de ellos». Pedro volvió a negar, esta vez con más fuerza: «No lo conozco. No tengo nada que ver con ese hombre».
Su corazón latía con violencia. El miedo se había apoderado de él. En cuestión de minutos, el valiente pescador de Galilea se había convertido en un hombre asustado, dispuesto a decir cualquier cosa con tal de salvarse. Poco después, otro grupo se acercó. Un hombre, pariente del siervo a quien Pedro había herido en el huerto, lo observó con atención y dijo: «Yo te vi con él, tu forma de hablar te delata. Eres Galileo». Esta vez, Pedro explotó, comenzó a maldecir y jurar: «No conozco a ese hombre». Y en ese instante, el gallo cantó. El sonido atravesó la oscuridad como una daga. Pedro se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. Volvió la mirada hacia el lugar donde Jesús estaba siendo interrogado y sus ojos se cruzaron. Jesús no dijo nada, solo lo miró. Una mirada profunda, llena de tristeza pero también de amor. Y Pedro entendió. Sintió que el mundo se derrumbaba. Corrió fuera del patio y rompió a llorar amargamente. Las lágrimas que caían por su rostro eran el reflejo de una batalla interior, entre la culpa y el deseo de ser perdonado. A partir de ese momento, Pedro no volvió a ser el mismo. Su fe había sido puesta a prueba, y aunque cayó, esa caída sería el comienzo de su transformación. Después de aquella madrugada, la pregunta quedó grabada en la historia: ¿por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? A lo largo de los siglos, teólogos, psicólogos y creyentes han intentado responderla. Pero la verdad es que detrás de esa triple negación no solo hay cobardía, hay humanidad. 1. El miedo. El miedo es el más antiguo enemigo de la fe. Pedro no temía a la verdad, temía a las consecuencias. Sabía lo que habían hecho con Jesús. Vio a los soldados armados, a los líderes religiosos sedientos de sangre, a la multitud que gritaba sin piedad, y entendió que confesar su lealtad podría costarle la vida. El miedo a perderlo todo, la seguridad, la libertad, incluso el futuro, puede hacernos decir cosas que jamás imaginamos. Y en ese fuego donde buscó calor, Pedro sintió también el frío de la soledad y del terror. 2. La confianza excesiva. Días antes, Pedro había prometido: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Pero esas palabras, llenas de orgullo, escondían una trampa: la confianza en uno mismo. Jesús le advirtió que la verdadera fuerza no viene del coraje, sino de la humildad. Pedro quiso demostrar que era diferente, que su fe era más firme que la de los demás, y terminó descubriendo que la fe que no pasa por la prueba no se sostiene. Su caída nos recuerda que la autoconfianza sin dependencia espiritual puede convertirnos en nuestros propios enemigos. 3. La crisis espiritual. Cuando Jesús fue arrestado, todo el mundo de Pedro se desmoronó. El Maestro, a quien había visto resucitar muertos y calmar tormentas, ahora estaba atado como un prisionero. Nada tenía sentido. Su mente se debatía entre la esperanza y la desesperación. Esa noche no fue solo una prueba de valor, fue una prueba de fe. Y Pedro falló porque aún no comprendía el plan divino. La oscuridad de Getsemaní no era solo física, era espiritual. 4. El plan divino. Y finalmente la teoría más misteriosa, que todo formaba parte del propósito de Dios. Jesús sabía que Pedro lo negaría. No lo advirtió para humillarlo, sino para prepararlo. Sabía que después de la caída vendría la restauración. Sabía que el hombre que lloró amargamente sería el mismo que más tarde predicaría con valentía frente a miles. La negación no fue el final, sino el comienzo de una nueva etapa. A veces, Dios permite nuestras caídas para reconstruirnos desde la verdad, no desde la ilusión de ser fuertes. Pedro no negó por maldad, negó porque era humano. Y esa humanidad, con sus debilidades y contradicciones, fue la que Jesús redimió después.
Cuando escuchamos al gallo cantar en nuestras propias vidas, cuando fallamos, cuando prometemos y no cumplimos, también podemos recordar que la historia no terminó en el patio del sumo sacerdote. Terminó en una playa, días después, cuando Jesús resucitado miró a Pedro y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, un perdón por cada caída, una nueva misión por cada lágrima. Así, Pedro pasó de negar al Maestro a guiar su rebaño. Después de aquella madrugada, la pregunta quedó grabada en la historia. ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? A lo largo de los siglos, teólogos, psicólogos y creyentes han intentado responderla. Pero la verdad es que detrás de esa triple negación no solo hay cobardía, hay humanidad. 1. El miedo. El miedo es el más antiguo enemigo de la fe. Pedro no temía a la verdad, temía a las consecuencias. Sabía lo que habían hecho con Jesús. Vio a los soldados armados, a los líderes religiosos sedientos de sangre, a la multitud que gritaba sin piedad, y entendió que confesar su lealtad podría costarle la vida. El miedo a perderlo todo, la seguridad, la libertad, incluso el futuro, puede hacernos decir cosas que jamás imaginamos. Y en ese fuego donde buscó calor, Pedro sintió también el frío de la soledad y del terror. 2. La confianza excesiva. Días antes, Pedro había prometido, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero esas palabras, llenas de orgullo, escondían una trampa, la confianza en uno mismo. Jesús le advirtió que la verdadera fuerza no viene del coraje, sino de la humildad. Pedro quiso demostrar que era diferente, que su fe era más firme que la de los demás, y terminó descubriendo que la fe que no pasa por la prueba no se sostiene. Su caída nos recuerda que la autoconfianza sin dependencia espiritual puede convertirnos en nuestros propios enemigos. 3. La crisis espiritual. Cuando Jesús fue arrestado, todo el mundo de Pedro se desmoronó. El Maestro, a quien había visto resucitar muertos y calmar tormentas, ahora estaba atado como un prisionero. Nada tenía sentido. Su mente se debatía entre la esperanza y la desesperación. Esa noche no fue solo una prueba de valor, fue una prueba de fe. Y Pedro falló porque aún no comprendía el plan divino. La oscuridad de Getsemaní no era solo física, era espiritual. 4. El plan divino. Y finalmente la teoría más misteriosa, que todo formaba parte del propósito de Dios. Jesús sabía que Pedro lo negaría. No lo advirtió para humillarlo, sino para prepararlo. Sabía que después de la caída vendría la restauración. Sabía que el hombre que lloró amargamente sería el mismo que más tarde predicaría con valentía frente a miles. La negación no fue el final, sino el comienzo de una nueva etapa. A veces, Dios permite nuestras caídas para reconstruirnos desde la verdad, no desde la ilusión de ser fuertes. Pedro no negó por maldad, negó porque era humano, y esa humanidad, con sus debilidades y contradicciones, fue la que Jesús redimió después. Cuando escuchamos al gallo cantar en nuestras propias vidas, cuando fallamos, cuando prometemos y no cumplimos, también podemos recordar que la historia no terminó en el patio del sumo sacerdote. Terminó en una playa días después, cuando Jesús resucitado miró a Pedro y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, un perdón por cada caída, una nueva misión por cada lágrima. Así, Pedro pasó de negar al Maestro a guiar su rebaño. Quizás tú también has tenido noches de miedo, momentos donde negaste lo que creías, donde callaste por miedo al juicio de otros. Pero esta historia te recuerda algo esencial. No importa cuántas veces hayas caído, el amor siempre te vuelve a llamar por tu nombre. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal.
Aquí compartimos los misterios, las caídas y los milagros que revelan la verdadera humanidad detrás de la fe. Déjame en los comentarios. ¿Qué representa para ti la historia de Pedro? ¿Crees que alguna vez lo habrías negado tú también? Activa la campanita para no perderte el próximo episodio.